Creo que hemos visto la visión cuentadedos, hemos visto, ¿verdad? Con la luz, visión de luz, pero no quiero avanzar, quiero pasar a la siguiente. Vamos a ver ahora otra parte importante, ¿ya? Y seguimos con examen justamente de ojo. No es tan simple, quizás, o sea, el examen de ojo no acaba con hacer la agudeza visual y listo. En realidad implica otros aspectos obviamente que tienen que ver con las partes del ojo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, nos ponen examen de conjuntiva córnea cámara anterior. Esto es parte del examen externo de ojo, ¿sí? Entonces, cuando llega el paciente, ustedes ya saben, empiezan con filiación y todo eso. Y hemos visto cómo tienen que empezar a observar, ¿verdad? Eh, Incluso hemos visto cómo se hace inspección, palpación, incluso auscultación de cabeza, cráneo. Hemos visto también que de párpados, ¿verdad? Todo eso, incluso de las pestañas, hemos visto las cejas, todo eso lo hemos llevado. Es parte del examen eh, físico general externo, ¿ya? De ojo. Ahora, pero una vez que hemos visto toda esta parte externa, tenemos que ir a ver pues lo que es la conjuntiva, la córnea, la cámara anterior. Todo esto, obviamente ustedes ya lo conocen, o sea, esto es lo que ustedes ven, por eso es que hemos repasado anatomía del ojo, ¿cierto? Entonces todo esto ya lo hemos estado observando, era un recuerdo nada más, y eso es lo que ven. La paciente que llega es lo primero que van a observar, lo que les estoy mostrando, ¿no? Entonces ustedes ya saben definir, van a empezar a revisar, y bueno, y es donde empezamos entonces la explicación del día de hoy. Pero para esto tenemos que tomar bien en cuenta las partes del ojo. Quizás, ¿no? Mostrarles acá la caróncula, que siempre lo vamos a encontrar aquí. Esto que a veces no le damos importancia al limbo esclerocorneal. Bien ingresando. Tenemos que llegar a 50 tantos. Bueno, y los párpados, ¿no? El párpado superior, el párpado inferior, tenemos la pupila, tenemos el iris, ¿ya? Y bueno, la esclerótica. Todo esto lo hemos visto. Y aquí tenemos en el ángulo externo, el canto externo, como lo llaman acá. Lo más grande que se puede ver en un ojo. Bien, entonces, en este caso, nosotros podemos empezar a hacer la inspección de esta manera, ¿no? Como lo está realizando. Después ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes han revisado historias clínicas y demás, siempre le ponen, ¿no? Reflejo fotomotor conservado, pupilas isocóricas, siempre le ponen así, ¿no? Pero no es poner esto simplemente de memoria, ¿sí? Sino porque realmente estamos comprobando que es así. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, podemos encontrar esta imagen. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? Podemos ver una región blanquecina a nivel de la pupila, ¿ya? Entonces nos está hablando de una patología bien conocida, ¿sí? Podemos encontrar también que las pupilas no pueden ser normales cuando nosotros vayamos a dar una linterna y vayamos a revisar lo que es el reflejo pupilar. Sí es normal, obviamente, al agarrar nosotros la linterna, ya empezamos a revisar justamente el reflejo pupilar, vamos a encontrar esto. Ustedes lo saben porque me acuerdo, no sé en qué materia vimos, y esto sé que lo conocen, probablemente lo han llevado a mi PS o algo así. Entonces me han hablado de, y es así, las pupilas se tienen que ver como esto. ¿Ya? Entonces a esto ustedes le llaman pupilas isocóricas, ¿cierto? Están del mismo tamaño, ¿ya? Y es obviamente normal. Y por eso en la historia clínica, cuando encuentren en cabeza y cuello, ponen pues, pupilas isocóricas, ¿sí? Pero no siempre van a encontrar pupilas isocóricas normales. Entonces, siempre tienen que ver, ¿no? La distancia, tienen que observar todo esto. Puede pasar esto.
¿verdad? No son iguales. A esto se le denomina anisocoria. Puede pasar también esto. Esa es la famosa miosis. O puede pasar esto con la pupila. Están dilatadas, midriasis. Puede estar muy contraídas, en este caso, miosis. ¿Sí? Entonces, es muy importante este hecho. Creo que he puesto la imagen que me interesa. Sí, esto es. Ahora, ¿por qué se contrae ya la pupila? Por efecto de los músculos circulares del iris, ¿ya? Entonces, tiene que ver mucho con el parasimpático. Cuando hay una luz intensa, entonces va a haber una contracción. Es como de los gatitos, lo mismo. Ya se dice mucho en el experimento. O entre ustedes mismos. Obviamente esto es una pupila. ¿Por qué se dilata? Cuando la luz es muy tenue, cuando no hay luz, entonces ¿qué pasa? Los músculos radiales del iris que van a pasar, van a relajar, dilatar, ¿ya? Entonces, y esto tiene mucho que ver con el simpático. Entonces, ese es el motivo de que justamente haya contracción, dilatación. Ahora, ¿esto se debe a qué? Y esa es mi pregunta. ¿Por qué puede estar dilatada una pupila? ¿Por qué puede estar midriática, en otras palabras? Les comento que es tan importante esto, sobre todo en emergencias, cuando te llega el paciente, ver las pupilas, dices, este ha consumido drogas, este paciente está muerto, ya, este paciente, ¿ustedes saben en qué casos? Les hago una pregunta, a ver si me pueden contestar, a ver, por puntos, como siempre, se considera saben que estas clases tienen que ser interactivas, no solamente una clase magistral donde yo diga toda la verdad y nada más que la verdad, y no es así. En realidad, no solo yo tengo la razón, lo tienen también ustedes pueden saber mucho más que yo. Entonces les pregunto, ¿por qué motivo se produce midriasis? ¿Por qué motivo se produce así? Doctora. ¿Alguien? Fuerte, espérame un ratito, voy a mejorar el audio, pero está fuerte. Fuerte hablando. ¿Me Nombre. escucha, doctora? Ahora sí te escucho mejor. ¿Tu nombre cuál es? Lady Araceli Mamani. Lady Araceli, peleando por su punto. Lady Araceli. Como comentó, doctora, es por consumir sustancias que puede ser la marihuana, el paciente puede consumir. Ya. ¿Y qué Eh, causa la marihuana, por ejemplo? ¿Las pupilas se dilatan o se contraen? Se contraen, doctora, como se ve en la imagen, midriasis se vuelven grandes así. Ya, a ver, no he entendido. Entonces, si, por ejemplo, ya ponte que consuma, a ver, ¿qué es? La cocaína, ya, que tanto está. ¿Cómo va a estar la pupila? ¿Va a estar miótica o va a estar midriática? Está muy bien lo que nos ha dicho su compañera, es porque está consumiendo drogas. Ya, le vamos a poner que ha consumido y tenemos que saber, porque imagínense, en nuestro medio ahora está la cocaína que en todas partes, ¿cierto? Con todo lo que está pasando, con todo esto del gobierno y más que se menciona, ¿cierto? Entonces creo que hay cocaína. Y eso quiere decir que vamos a tener pacientes que han consumido droga. Entonces vamos a pensar, cocaína, porque, bueno, se están empezando han escuchado en noticias, incluso se puede encontrar cocaína ya en el altiplano, hay gente que está, donde no había estas cosas, parece que es gente, digamos, que ha trabajado, ya saben dónde, y se ha venido con esa idea y bueno, pues ya se está expandiendo, entonces tenemos que aprender esto, no va a ser raro encontrar este tipo de personas. Entonces, ¿estarán midriáticas o estarán mióticas en el caso de que una persona consuma cocaína? ¿Sería midriático, doctora? En realidad están mióticas. Van a encontrar las pupilas así, chiquititas, así.
Así las llaman. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de pupilas semióticas, sí, piensen en que ha consumido cocaína, ¿sí? ¿En qué casos, por ejemplo, pueden estar midriáticas? Uf, es- a ver, los Doctora, escucho. doctora, ¿me escucha? Claro que sí, adelante. Doctora, yo tenía entendido, y no sé si estoy en lo correcto, pero pasa la miriasis cuando una persona fallece también. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, encuentras las pupilas midriáticas, ¿sí? Y es muerte cerebral. Entonces, es bien importante el hecho de que nosotros podamos tomar atención de que obviamente cómo están las pupilas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una tarea ahora, por si acaso, como siempre se les da tarea, y me van a buscar causas de miosis, causas de midriasis y causas de anisocoria, ¿ya? Esa es la tarea, por si acaso. Entonces, anótensela porque saben que me tienen que presentar. Me la van a presentar a la próxima clase, que tenemos una clase presencial, ¿cierto? Entonces, ya, ahí es donde ustedes me muestran su tarea. Y vamos a hacer lo mismo, calificar, sellar y luego lo subirán. Bueno, entonces esa es la importancia de que nosotros veamos ya las pupilas. En este caso, por ejemplo, podemos ver ya presencia de cataratas, el típico. Admitamos a sus compañeros. ¿Qué más nos interesa aquí? Amén. Entonces ya hemos visto por qué se produce esta situación. De esto hemos hablado en clases. Creo que con el primer grupo. Es más, creo que les mostré, muchachos, yo tengo un terigio, ¿ya? En realidad creo que he analizado y más parece un hueco. Pero bueno, ¿por qué les digo? Porque este es el inicio y en realidad al final terminan así, ¿ya? Esto es lo más común que podemos ver, por ejemplo, en conjuntiva, ¿ya? La famosa pingüécula y también podemos ver el famoso perigio. Típico, pueden encontrarlos en sus, a ver, revisen a todos sus familiares, vayan diferenciando, porque yo les digo, cuando veo historias clínicas, me doy cuenta de que por lo menos han mirado el ojo cuando ponen ahí. Es que es una patología tan común y que no lo pongan. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba ya, justamente el año pasado estaba en un centro donde hacemos revisión bastantes médicos, ya, incluso el oftalmólogo, pero me parecía increíble que el propio oftalmólogo no le ponga, por ejemplo, como diagnóstico pterigio. No sé si me dejo entender, o sea, son cosas tan grandes, tan superficiales, o sea, lo ves y lo puedes anotar, ¿cierto? Pero no, resulta de que a veces ya eres especialista y demás y como que ves otras cosas más profundas, vas buscando glaucomas, queratocono y demás cosas, entonces quizás ya es demasiado irrelevante, no sé, eso es lo que yo pensé en ese momento, pero es algo que se ve y sí se tiene que anotar también en la historia clínica, porque esto más adelante, por ejemplo, te va a ir dificultando la visión. Vamos a leer el concepto de estas patologías. ¿Ya? ¿Qué es la pingüécula? Dice, es una mancha o abultamiento de color amarillo, como podemos ver, en la conjuntiva. ¿Cerca de dónde? De la córnea. Cambio que se produce en el tejido normal de la conjuntiva, que se transforma en un depósito de proteína, grasa y calcio. ¿Sí? ¿Y qué es el pterigio? Proliferación fibrosa, ya vascularizada, como podemos ver acá. Miren, está vascularizada. En lo blanco del ojo, ya es un tejido conjuntival y cápsula de teno superficial a la esclera, ya tiene que ver con la cápsula de teno, pudiendo invadir la córnea y alterar la transparencia de la misma. Ya esto termina invadiendo toda la córnea y los pacientes obviamente tienen esto que está aquí en los síntomas. Miren, problemas importantes de la visión. En los casos más graves, cuando el perigeo invade el eje visual. ¿Sí? Entonces, cuando invade el eje visual, ya pues las personas no pueden, tienen disminución de la agudeza visual y demás, ¿ya? Y eso va a ser motivo de consulta.
y que sí se puede corregir con una cirugía. Les había comentado, simplemente esto que hacen es como que jalan todo todo no puedo creer, todo este tejido, ¿ya? Lo jalan y aquí en este lugar, por ejemplo, van poniendo como una mallita, cosa que no vuelve. Pero les comento que en los jóvenes, cuando aparecen los jóvenes, es mucho más, por ejemplo, si no me equivoco, un 40%, o sea, vuelve a aparecer. No es que se va a quedar ahí el perigenio, sino resulta que vuelve a formarse el perigen y otra vez empieza. Entonces, no es que la cirugía vaya a ser definitiva. Y es peor en los jóvenes que en los mayores, ¿me entiendes? Entonces, eh, por eso el tratamiento es tan simple, o sea, no es que tú encuentras un pterigen, ahora vaya y interconsulta con oftalmología por un pterigen, ¿no? Haces interconsulta con oftalmología cuando obviamente ya ha invadido el eje visual y ahí ya no pueden ver y sí, es interconsulta y les opera, ¿verdad? Pero si no, si está empezando, entonces simplemente tú le indicas lentes de sol, ¿ya? Lo primero, lentes de sol, porque sabemos que esto tiene mucho que ver con el clima, ¿ya? En climas secos, frígidos, así como en el clima en el que vivimos, en el alto. Entonces, es muy frecuente esta patología. Entonces, les indicas lentecitos de sol, principalmente, y les indicas lágrimas artificiales. O sea, sí o sí, estas personas tienen que cuidarse del sol. Y es bien importante que utilicen también lubricantes, o sea, lágrimas artificiales, principalmente lágrimas, ¿ya? Tiene que cuidarse. Lo mismo en este caso, en ambos. Ahora, estas personas, como dice aquí, ¿cuál es el motivo de consulta? Vienen por enrojecimiento de los ojos o se quejan de sequedad ocular, ¿ya? O sus ojos aparecen irritados, hay cambios en la refracción ocular, sobre todo en aumento del astigmatismo, o sea, va a empeorar su agudización visual, va a estar más disminuida. Entonces, por eso es que van a acudir a consulta, ¿no? Y es algo que ustedes ya saben diagnosticar con todo lo que les estoy explicando. Entonces, ya saben qué buscar en ojo, ¿sí? Después que hemos visto por fuera todo lo que podemos encontrar y demás, entonces vamos a ir viendo lo que es la motilidad ocular. Ya vamos a ver cómo están los movimientos del ojo. Para esto es importante conocer anatomía, obviamente los músculos del ojo, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros hablar de que haya alguna lesión en algún músculo y demás si no conocemos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir revisando al paciente arriba, a la derecha, o sea, les hacemos mirar, ¿ya? Arriba, mira hacia arriba, por favor. Arriba, ahora a la izquierda, le dices, ¿ya? ¿Okay? Pero no le vas a decir arriba a la izquierda. Tú eres el que va a ir manejando. Puedes manejar, por ejemplo, mire este dedito, mire si este dedo sin mover la cabeza. Le muestras el dedo y le dices que mire el dedito, pero sin mover la cabeza, y tú vas llevando, ¿ya? El dedo índice, por ejemplo, le dices hacia arriba, o sea, llevas el dedito hacia arriba y el ojo obviamente va a mirar hacia arriba, ¿no? Entonces tú vas guiando el movimiento de los ojitos con el dedo, ¿ya? Que vas a ir enseñándole, y esta persona no tiene que mover para nada la cabeza, ¿sí? De lo contrario, no, pues no tendría sentido. Entonces, fijo, tiene que estar fijo. Y así a medida que vayas examinando, obviamente siempre en los 4 cuadrantes, ¿no? Vas a poder ver el funcionamiento del ojito. Ahora, por eso, esto principalmente para recordar lo que hemos visto, ¿no? Lo que ustedes mismos han presentado en sus diapositivas y demás. Si vemos esto, ¿ya? Sabemos que está el ojo y sus músculos. Tenemos el recto lateral, el recto interno, ya tenemos el oblicuo superior, tenemos también aquí el recto superior, ¿ya? El recto inferior. Entonces, ¿qué movimientos realizan? Esto es bien importante, muchachos. Esto apréndanselo, ¿sí? Eh, Pregunta de examen. Entonces,
la posición arriba y a la derecha. Ya cuando está arriba y a la derecha. Por ejemplo, agarras el dedito y llevas, ¿no?, arriba y hacia la derecha. ¿Qué músculos están funcionando en ese momento? ¿Ya? En el ojo derecho, el recto superior, en el ojo izquierdo, el oblicuo inferior. Son los que participan en este movimiento. ¿Ya? Si hacemos una dextroversión, ¿ya?, ¿qué músculos están participando? El recto lateral y el recto medio. ¿Ya? Un momentito, por favor, mientras van observando la imagen. Bien, ahora sí, ¿dónde estábamos? Estábamos en ya, recto lateral en el ojo derecho y el recto medio, ya, en el ojo izquierdo, cuando vas a hacer el movimiento de extroversión. ¿Qué es dextroversión, muchachos? ¿Y qué es levoversión, por ejemplo? ¿Qué significa levoversión y qué significa dextroversión? ¿Cuál es derecha y cuál es izquierda? Doctora, Hola, ¿nombre? Maciel Pacajes. Maciel, muy bien, Maciel. Adelante, dime. De extroversión es para la mirada a la derecha y Muy la bien, levoversión, mirada a la izquierda. muy bien, Maciel. Exactamente. Entonces se dan cuenta, eso es lo bueno de ser médico, ¿no? Vas aprendiendo términos nuevos y puedes hablarles a las personas sin que te comprendan, ¿verdad? Pero ustedes sí saben de qué se trata. Y esto del Dextro y Levo, pues, todo el tiempo en bioquímica, por ejemplo, igual vas usando, ¿verdad? Y cuando van viendo me acuerdo de la glucosa y todas esas cosas, ¿verdad? Bien, entonces, el recto inferior y el oblicuo mayor. El recto inferior, ¿ya?, tiene que ver con el ojo derecho, en el ojo izquierdo el recto superior, y cómo va a ser la mirada, arriba y hacia la izquierda. Y así. El recto medio, el recto externo, participan en la levoversión. Entonces yo les preguntaré, pues, sin necesidad de decirles ojo derecho, ojo izquierdo, simplemente les voy a preguntar, ¿qué músculos participan en una levoversión? Listo, y ustedes responderán recto medio y recto externo. Así. Entonces, les diré qué músculos participan cuando el ojo está en la posición arriba y a la derecha. Entonces, me dirán el recto superior y oblicuo inferior. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante que se lo aprendan. Y seguimos. Ay, ¿por qué atrás? Les comento que hay un test, el famoso Hirschberg, ¿ya? Este test lo que hace es medir, ¿ya?, cuantificar sería la palabra, el del grado de desviación de los ojos. Es muy importante a la hora de Fabricio ingresando. Es muy importante, por ejemplo, cuando vamos a diagnosticar, podemos diagnosticar tranquilamente estrabismo, ¿sí? Entonces nosotros lo que generalmente hacemos es este test que se puede hacer, o sea, no es un test que solamente tienen que hacer los oftalmólogos. Lo que les estamos enseñando, por ejemplo, en semio, principalmente es lo que tiene que ser un médico general. Y ya, bueno, ustedes después decidirán hacer la especialidad que deseen. Pero obviamente ustedes tienen que saber hacer estos test, ya por lo menos conocer en qué consiste y todo eso, ¿no? Entonces, esto se puede hacer, como podemos observar, con luz, ¿ya? Justamente en la parte del medio, como podemos ver, acá simplemente les va mostrando, y obviamente esto va a causar cambios, ¿ya? En los ojos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver, por ejemplo, la pupila, qué es lo que sucede, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generalmente agarramos la linterna, ¿ya? Que tiene que estar por lo menos unos 30, 50 centímetros, si no me equivoco, ¿ya?
Entonces, y lo que vamos a ir observando es los movimientos, justamente. Podemos ver en esta imagen, ¿ya? Esto que ven ustedes, ortoforia, es normal. Generalmente tienen que verse así cuando nosotros vayamos a llevar la linterna hacia los ojitos y vamos a ver esto en las pupilas, ¿cierto? Entonces, esto es normal. Pero, ¿qué pasa en esta otra situación? ¿Qué es lo que observa? ¿Hay alguno que se esté aproximando a algún extremo? Este, por ejemplo, se va aproximando al, eh, al extremo medial, ¿verdad? Entonces, pero este está normal. ¿Se dan cuenta? Está normal. La luz está así, está yendo al centro, pero estamos viendo qué es lo que está pasando. Entonces, esto, por ejemplo, se aproxima al extremo medial y ahí, o sea, podemos observar que hay por lo menos hay una desviación del 15%, o sea, 15 grados, perdón. Entonces, cuando estamos viendo esta imagen, podemos decir que, ya, 15 grados de desviación, más o menos. Si vemos todavía mucho más cercano al extremo medial, entonces podemos hablar de 30 grados. Miren. Y cuando estamos así de cerca, podemos hablar de 45 grados. Y se encuentra. Y obviamente esto te sirve principalmente para ver justamente estrabismo. En este caso, miren, 45 grados de estrabismo. Esta imagen es justamente para hablarles de estrabismo, ya que es la desviación de la línea visual normal de los ojos o de los, ¿ya? De los dos, de forma que los ejes visuales no tienen la misma dirección. ¿Ya? Acá podemos ver, por ejemplo, estrabismo. ¿Ya? Y vean acá, bien cerca al ojo medial. Al ojo medial, igual al extremo medial, ¿no? Y acá lo mismo. Entonces, cuando ustedes observen esto, ya pues ya saben, ¿no? Esta persona tiene estrabismo. Ahora, hay términos médicos que también tienen que conocer. ¿Qué pasa si va hacia arriba? A esto se le llama hipertropía, ¿ya? O sea, siempre se utiliza estos términos. Hiper, que significa hacia arriba, ¿ya? Hipo, que significa que está yendo hacia abajo. Exo, quiere decir que está yendo hacia afuera. Y aquí dice esotropía, ¿ya? Pero en otros van a encontrar endotropia, ¿ya? Entonces, endotropia o exotropia. Endo hacia adentro. En realidad, esto sería una endotropía. Y esto también, ¿verdad? Esotropía, como está en esta imagen, ¿sí? Entonces, ese es el término que ustedes podrían, deben de utilizar, no podrían, deben de utilizar. Está ingresando el paciente y ustedes encuentran, este tiene estrabismo, ¿ya? Pero hay que ponerle su nombre y hay que ponerle su apellido, ¿verdad? Entonces, tienen que poner hacia dónde. Es que es mucho más exacto, por lo menos habla bien de ustedes, dice uno, ¿a quién me está refiriendo? Qué bien, qué capísimo este doctor, ha puesto bien el nombre. Ya, y no solamente me la manda como estrabismo, ¿entienden? Entonces, eso quiere decir que ustedes conocen. Y este generalmente es el término que se va utilizando a la hora de hablar de estrabismo, que podemos encontrar en consulta externa, ya, y tranquilamente un médico general lo puede diagnosticar. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Justamente, ¿qué más? Igual, también podemos encontrar tipos de estrabismo, convergente, divergente, vertical, ¿ya? Que igual tiene mucho que ver, igual que con estos términos que les he mostrado, pero estos son los más usados, ¿no? A ver, ¿qué más les he puesto aquí? Mira. Esto respecto a lo que ha sido, ojo, ya hemos visto lo más relevante. Ahora vamos a ver el aparato lacrimal, porque no podíamos quedarnos solamente con ojo y ya está, listo.
también tenemos que ver, por lo menos tener idea, ya, porque les voy a mostrar unas imágenes ahorita. Entonces, tenemos que saber diagnosticar de dónde es el problema, ¿entienden? Porque de lo contrario, ¿para qué hemos aprendido anatomía? Lo hemos repasado y demás, ¿ya? Entonces, hablando de las partes del conducto lacrimal que ya nos han explicado sus compañeros, pero igual solo repasamos. Entonces, tenemos aquí el canal lacrimal y tenemos el conducto nasolacrimal, ¿verdad? Y tenemos el punto lacrimal, y empezamos a llorar, empiezan las lágrimas y demás, ¿ya? Importante porque por algo es un canal. Entonces, ¿qué puede pasar con un canal? ¿Qué pasa con las tuberías? Las tuberías pueden taparse, ¿cierto? Y al taparse estas tuberías, este canal obviamente va a causar patologías. Entonces, a esas estamos yendo. Miren esta imagen. Podemos encontrar esto justamente por causa de alteraciones justamente a nivel del conducto. Este es el conducto nasolacrimal. ¿Bien? Aquí está el saco lacrimal, los canalículos lacrimales, ¿sí? Y estos son los puntos lacrimales. Este aparato lacrimal tiene tres sistemas, ¿ya? El sistema de producción, o sea, el sistema que va a empezar a producir las lágrimas, a eso se refiere. Tenemos el sistema de distribución, obviamente se producen las lágrimas, por dónde se van a distribuir, justamente a eso se refiere. Ay, 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 bien. Bueno, como era, ya, estábamos hablando del sistema de producción, donde se producen las lágrimas, el sistema de distribución, por donde se distribuyen las lágrimas, ya, y el sistema de eliminación, o bien lacrimal, por donde se van a, su nombre lo dice, pues, eliminación de las lágrimas, o bien lacrimal. Entonces, ¿qué pasa si estos conductos se taponan? Nos va a dar lugar a estas situaciones, a la famosa dacrioadenitis, que ustedes lo tienen que diagnosticar también en consulta externa, un médico general lo tiene que hacer. Ya no puedes mandarlo por esto, digamos. Ay, no sé qué será, ¿ya? Obviamente sí tienes que poner dacrioadenitis a descartar. ¿eh? Eh, Va a llegar así, con el párpado caído, ¿verdad? Entonces, hay maniobras para que se pueda invertir este párpado, ¿ya? Entonces, generalmente se pone el dedo índice, tienes que apretar un poquito, o sea, esto tendría que ser en la clase, sinceramente, ¿no? Pero generalmente utilizas así, dos deditos, el índice, que va a empezar a comprimir, digamos, acá, y este otro, el pulgar va a empezar a agarrar las pestañas y ya,
al frente del computador. También el clima puede hacerles daño, ¿ya? Como en el alto, por ejemplo. ¿Ya? Pero estas personas, qué sé yo, los ingenieros de sistema, las secretarias, todas esas personas que están, o los estudiantes de medicina que hacen bastante su trabajo al frente del computador y no ni siquiera parpadean en momentos. Entonces, muchas horas expuestos a esa luz. Entonces, puede al final causar el famoso ojo seco y que es realmente muy incómodo, ¿no? Estas personas vienen y cómo puedes tú diagnosticar, porque generalmente te vas al oftalmólogo y demás, y ya bueno, y al final te dice tienes ojo seco. Pero ya hay un test que se puede realizar, es el famoso test de Schimmer, que es utilizando un papel filtro aquí. Este es un papelito, pero bueno, esta imagen es lo que más se acercaba a lo que quería explicarles, ¿no? Entonces, este es el papel filtro que pones, ¿ya? Y haces como una división. Divides el ojito aquí, el párpado inferior, en tres, ¿ya? Entonces, estos 2/3 internos, en la unión podemos decir de los 2/3 internos con el tercio externo, ahí justamente pones el papel filtro. Pero no es nada cómodo, por eso es que incluso se indica con anestesia y sin anestesia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se espera? Ya, si es ojo seco, obviamente esto no se va a empezar a humectar, no sé si me dejo entender. En otras palabras, no se va a mojar fácilmente, ¿ya? Si hubiese un ojo seco. Pero si hay ojo seco, entonces, perdón, y si no hay ojo seco, obviamente esto se va a empezar a humedecer. ¿Ya? Entonces lo que se va midiendo es por milímetros, o sea, cuántos milímetros o cuánto de longitud se ha humedecido, en otras palabras. ¿Sí? Entonces generalmente se toma en cuenta, 5 milímetros, ¿ya? Y así se van tomando medidas y es por un tiempo determinado. Esto lo dejan por unos 5 minutos o 10 minutos, 5 minutos si es que es sin anestesia, con anestesia. Y ahí sin anestesia por lo menos esperas unos 10 minutos. Así. Pues al revés, lo repito, no me acuerdo. Bueno, pero por ahí, ¿ya? Lo dejas por 5 minutos o por 10 minutos. Este papel filtro. Pero ¿por qué les muestro? Justamente para que sepan que sí se puede diagnosticar gracias al test de Schimmer, ¿sí? Entonces, estos son papeles filtros especiales que se utilizan. Y ya, entonces, sí, con anestesia es 10 minutos y sin anestesia es 5 minutos. Mejor. Entonces, eso para que tengan datos exactos. ¿Qué más podemos encontrar? Esta es una dactiocistitis, ¿ya? Que igual podemos encontrar inflamación del saco lacrimal debido a la obstrucción del conducto nasolacrimal. ¿Ya? Entonces, esto hablando ya de lo que es el conducto nasolacrimal. Por eso estamos hablando de las de los tres sistemas del conducto lacrimal. Entonces, ¿qué pasa si va a haber un taponamiento, si esto se va a obstruir? A nivel del conducto nasolacrimal, el paciente te va a llegar así, te puede llegar así, 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 así. Obviamente, y aquí hay los famosos signos de Celsius. ¿Cuáles son los signos de Celsius? Hola, ¿quién va a responder? Eso sí es re básico, ¿no? Fisiopatología, fisiología. ¿Cuáles son los signos de Celsius? Son, doctora, buenos días, son rubor, calor, tumor y tumefacción. Exacto. Entonces, muy bien, muy bien. ¿Nombre? Stephanie Molina, doctora. Muy bien. Está ahí. Muy bien. Bueno, y les comento que el saber de los signos de Celsius es más, hasta pues ponen en tu historia, signos de Celsius presentes, te sirven saber estos términos, ¿no? Entonces ya sabes que está inflamado. Y aquí estamos viendo justamente todo lo que han mencionado. Vas a tocar y hay calor, hay tumor, está ruborizado, hay rubor, ¿verdad? Y hay dolor, ¿sí? Entonces hay una inflamación, ¿sí?
¿Qué hacen? O sea, en este caso, obviamente, si está tapado, les comento que esto sí lo hacen los especialistas, lo que hacen es sondajes. Hacen los sondajes y así liberan obviamente todo esto que es el conducto nasolacrimal, ¿ya? Ahora, esto, por ejemplo, como dice aquí, puede tener un inicio agudo o puede ser crónico también. O sea, puede pasar mucho tiempo, ¿ya? Y empezar, ¿no? Y obviamente agravarse, ¿ya? O puede ser agudo, ¿ya? Puede durar, puede formarse esto en horas, ¿ya? Días y ya. Y obviamente esto se llama agudo. ¿Qué hacen? Referencia. ¿A quién? Al oftalmólogo, para que hagan su tratamiento adecuado. Otro aspecto bien importante del que tenemos que hablar es el ojo rojo, ¿ya? Que se puede dar por varias razones y que nosotros tenemos que saber hacer por lo menos un diagnóstico diferencial de en qué caso se va a presentar ese ojo rojo. Un momentito, por favor. Creo que ya hemos recibido todo. Bueno, entonces vemos esta imagen, ¿ya? Y es muy importante, la verdad, de saber nosotros, imagínense. Tomamos en cuenta estos aspectos, ¿ya? Si hay hiperemia, es decir, si está rojo el ojo, principalmente, ¿ya? Si está con secreción, cómo está la pupila, cómo está la agudeza visual, tomamos en cuenta cómo está la córnea, vemos si hay dolor, no hay dolor, ¿ya? Y cómo se ve esa la imagen, cómo lo encuentro, ¿sí? Obviamente en todas estas situaciones vamos a ver ojo rojo, ¿sí? Pero es importante saber que se puede ver a varios motivos, por eso es importante. Si es una conjuntivitis, que es común, ¿verdad? Ya, todo el tiempo es, ya es una conjuntivitis. Y generalmente, ya listo, ya les dan un colirio y ya. Pero esto es importante para que ustedes tomen en cuenta que no solamente puede ser por una conjuntivitis. Esto es importante para que sepan que no solamente hay una conjuntivitis y ya, no. Esto es para que sepan que hay varias patologías. Puede haber una epiescleritis, que se ve así, ¿ya? Y puede haber dicho, esto es ojo rojo, ya. Una gasolina, todito les dan, ¿no? Tampoco está bien, ¿sí? Una escleritis, un glaucoma agudo puede causarte un ojo rojo, como podemos ver aquí, ¿no? ¿Sí? Una uveitis anterior, ojo rojo, queratitis, ¿sí? Y una endoftalmitis también presenta ojo rojo. Por eso es importante el diagnóstico diferencial. Y ojo que les voy a preguntar también en el examen. A mí me gusta bastante hacer cuadritos o bien sacar cuadritos y les sirve bastante, ¿no? Más si es importante memorizar. Entonces, por ejemplo, en una conjuntivitis sí va a haber una hiperemia difusa, ¿ya? A nivel de las conjuntivas. Puede haber secreción, sí. La pupila va a estar normal. La agudeza visual está conservada. La córnea es transparente, ¿ya? Y ahí el dolor va a ser leve o de plano no refiere a dolor, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es una episcleritis? ¿Ven? Es difusa, en cambio aquí es localizada. Y hay diferencia, ¿verdad? Esta es difusa y esta es localizada. En una episcleritis no hay secreción. La pupila está normal, la agudeza visual conservada, la córnea transparente, ya, el dolor es leve o ninguno. Entonces, esta es una episcleritis. Una escleritis localizada, no normal, puede estar disminuida, dice la agudeza visual, ya, normal o afectada la córnea, ya, pero si hay un dolor intenso, entonces esto nos tiene que llamar la atención. Hay dolor intenso. En un glaucoma intenso, vean la córnea y está opaca, y la agudeza visual obviamente está disminuida, ¿ya?
Esto es un poco más sencillo. Esto. Y bueno, la uveitis anterior, que es lo que más nos llama aquí la atención. Entonces tenemos la agudeza visual disminuida. ¿Y qué más? De predominio ciliar, ¿verdad? Lo que podemos observar. Y así podemos ir diferenciando cada uno. La queratitis, ¿ya? Eso también es común. La endoftalmitis, bueno, ya. Pero importante, ¿no? Este cuadrito es bien importante, entonces tienen que aprendérselo. ¿Qué otro examen también debería de ser un médico general, pero que generalmente no lo hace? ¿Por qué? Porque no todos los consultorios cuentan con este aparato que ustedes están viendo, ¿ya? Que se llama oftalmoscopio. El oftalmoscopio tiene un cabezal que está aquí arriba y esto justamente que es el mango, ¿ya? Entonces, pero es muy importante, ¿sí? Entonces, si hubiese un oftalmoscopio y un médico que sabe manejar el oftalmoscopio, ¿ya? Entonces, bueno, pues ya es mucho, de verdad es muchísimo lo que podría hacer un médico general en consultorio. ¿Cómo se hace este examen? De todos modos, les he traído unos videos donde vamos a reforzar más lo que estamos viendo. Pero es importante mencionar, mire, es el médico frente al paciente, mano derecha, ojo derecho, y en la paciente es también el ojo derecho. Entonces, todo es derecho en este caso. Luego, para hacer el izquierdo es al revés, ¿no? Ojo izquierdo del médico, mano izquierda del médico, y obviamente el ojo izquierdo de la paciente. Así se tiene que hacer el examen justamente de fondo de ojo, ¿ya? ¿Qué otra, qué es importante? ¿Qué es lo que buscas cuando haces un examen de fondo de ojo? ¿Ya? Por eso les he puesto este imagen. Esto es lo que ustedes van a ver. Y ven esto, pero cuando utilizan algún dilatador, ¿ya? Hay varios, pero sin dilatar los ojos, se puede ver también, pero no se ve de esta forma tan nítida como ustedes pueden observar ahí, ¿ya? Entonces le pones unas 2, 3 gotas de, a ver, me acuerdo ahorita, no me acuerdo los nombres, son igual, dilatadores oculares, ¿ya? Entonces le pones unas, qué sé yo, una gotita, 2 gotitas y esperas, ¿no? Unas 2 horas, 3 horas, dependiendo del dilatador que has puesto, ¿ya? Y ahí vas a ver, justamente haces el fondo de ojo con, como lo está haciendo este doctor. ¿Qué es lo que tienes que ver en un fondo de ojo? Ajá, muy importante. Lo primero que tienes que observar es esto, la papila del nervio óptico. Esto, es decir, la cabecita del nervio óptico. Eso es lo que estás viendo. Al centro, donde te encuentras con una fobia, la copa, la famosa copa. ¿Ya? Y ahí vamos a poder ver cómo están saliendo las arterias retinianas, ¿ya? Y las venas también. Por eso es que mencionan los vasos retinianos, ¿ya? Siempre va a ir una arteria con una venita, arteria, vena. Y como todos los vasos, obviamente sale, ¿y qué va a hacer? Se va a bifurcar, generalmente es una que va a ir a la región temporal y otra a la región nasal. Y así se va dividiendo estos vasos, ¿ya? Entonces, lo primero que van a ver es la papila. Luego, ¿qué vas a ver? Obviamente la retina, ¿ya? Si es transparente, todo eso. Y te vas a ir a fijar también la mácula. 3 cosas importantes que también se les va a preguntar en el examen, por si acaso, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta. Sería bien interesante hacer esta práctica, pero la verdad yo no tengo oftalmoscopia, pero sí me hubiera interesado. Si puedo conseguir, bueno, a ver si me puedo prestar, porque no tenemos. Si logro conseguir, entonces yo les voy a comunicar. Sería ideal. ¿Qué más? Entonces ya cuando lo podemos observar, bueno, esto es lo que vamos a observar y esto ya es una imagen nada más de lo que estamos observando. ¿Qué más? ¿Qué les he puesto así? Muy bien. Entonces, para que
podamos reforzar lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a poner este videito. Atención a todos, porque a veces les mando el video y ni siquiera lo ven algunos. Entonces vamos a ver todos. Lo vamos a poner en grande. Exploración oftalmológica. La exploración oftalmológica tiene matices especiales debido a la pequeñez y complejidad de las estructuras oculares, por lo cual se requiere de un equipo mínimo de exploración que consta de una lámpara de bolsillo, una lupa, una batelenguas y un oftalmoscopio directo. Idealmente, la exploración oftalmológica debe llevarse a cabo en un lugar adecuadamente iluminado. Este incluye la determinación de la agudeza visual, exploración de los anexos oculares, presión intraocular, reflejos pupilares, evaluación del segmento anterior, movilidad ocular, evaluación de los campos visuales y exploración de fondo de ojo. Agudeza visual. La exploración oftalmológica inicia con la evaluación de la agudeza visual. Para la visión lejana se utilizan unos octotipos, y de ellos los más conocidos son los de Snellen, o también llamada cartilla de Snellen. Estos presentan al paciente letras mayúsculas de tamaño decreciente ordenadas por filas que llevan al lado un número o una fracción que cuantifica la agudeza visual necesaria para alcanzar dicha fila. La agudeza visual se explora en cada ojo por separado, cubriendo el otro ojo y mirando a una distancia de 6 metros. Se le pide al paciente que lea letra por letra, línea por línea. En caso de que el paciente falle en 2 o más letras, se considerará como la agudeza visual real, aquella correspondiente a la línea inmediata anterior. Un método fácil para determinar si la baja visual es secundaria a un defecto de refracción corregible con lentes es pedirle al paciente que vea a través de una tarjeta en la cual se ha hecho una perforación con un alfiler llamado agujero estenopeico. Si mejora la visión, se puede considerar como un error refractivo principalmente. Por lo contrario, si no hay ninguna diferencia, se debe pensar en posibles causas orgánicas de baja agudeza visual. Anexos oculares. En esta parte se podrá evaluar la cara anterior de los párpados, las cejas y las pestañas, estructuras que se observan directamente sin mayor dificultad, utilizando para ello una lámpara de bolsillo. De manera adicional, se puede evaluar la posición y movimiento de los párpados y las características de la hendidura palpebral. Es importante examinar la relación que guarda el globo ocular con el reborde orbitario, palpándolo y mirándolo de perfil al enfermo para determinar si está muy prominente o hundido. Un modo aproximado de medirlo es mediante una regla de plástico transparente. Se le pide al paciente que fije su mirada al frente y el observador se sitúa de perfil y coloca el cero de la regla a nivel del reborde orbitario externo, midiendo la distancia que existe hasta el vértice corneal de cada ojo. Normalmente, esta medición fluctúa entre 15 y 18 milímetros. A continuación se examinarán los párpados. En su superficie anterior se puede utilizar una lámpara de bolsillo para evaluar las características propias de esta estructura. La cara posterior del párpado inferior se examina deprimiendo el párpado inferior y se solicita al enfermo que vea hacia arriba. Para la observación de la conjuntiva vulvar superior, se le pide al paciente que vea hacia abajo y se tracciona el párpado superior hacia arriba. Para la adecuada exploración de la conjuntiva tarsal superior y el fondo de saco superior, es necesario evertir el párpado superior y para ello se realiza la siguiente maniobra. Se le pide al paciente que dirija su mirada hacia abajo sin apretar los párpados. Acto seguido, se toman las pestañas del párpado superior entre el índice y el pulgar de la mano diestra, jalándolo suavemente hacia afuera y adelante de manera que se separe ligeramente del globo ocular.
Posteriormente, con el pulgar de la otra mano o una batelenguas, empuja al párpado superior hacia abajo a nivel del borde tarsal superior y al mismo tiempo, la mano derecha lleva al borde libre del párpado sobre el pulgar izquierdo en un movimiento de semicírculo que permite evertir el párpado sin mayor molestia para el paciente. Enseguida, puede utilizarse la lámpara de bolsillo para examinar la superficie de la conjuntiva palpebral. Presión intraocular. A continuación, se evalúa la tensión ocular. Para ello se le solicita al enfermo que dirija su mirada hacia abajo y se palpa a través del párpado superior la tensión o resistencia a la presión digital que tiene cada globo ocular. La tensión ocular por apreciación digital se considera normal cuando ofrece una resistencia similar a la que tienen los ojos del médico explorador. Este es un procedimiento grueso, aunque con cierta experiencia se llegan a detectar variaciones amplias de la tensión ocular. Los reflejos pupilares se exploran con una lámpara de bolsillo, iluminando de frente uno de los ojos. La pupila de ese ojo disminuye su diámetro por contracción del esfínter pupilar y se conoce como reflejo fotomotor, que depende de la integridad de las vías aferentes y eferentes del mismo ojo. De igual manera, se produce miosis paralelamente a la convergencia debido a las relaciones autónomas que unen la inervación motora extraocular y la iridiana. Segmento anterior. La exploración del segmento anterior puede realizarse a simple vista con la ayuda de una lámpara de bolsillo. Esta exploración inicia observando el aspecto de la conjuntiva vulvar y fondos de saco, color, textura, vaso, etc. La córnea se explora mediante la lupa y la lámpara de bolsillo. Básicamente, es necesario valorar su transparencia y la presencia de cuerpos extraños, erosiones y opacidades. La cámara anterior, al igual que la córnea, se explora en cuanto a su transparencia y profundidad. La profundidad de la cámara anterior se evalúa mediante la lámpara de bolsillo, la cual se coloca tangencialmente al ojo del paciente, y se observa la sombra del receso angular del lado opuesto como un espacio semilunar, el cual será cercano al borde pupilar en cámaras estrechas y, por el contrario, muy pequeño y limitado al receso angular en cámaras amplias, principalmente en pacientes operados de catarata sin lente intraocular y en el glaucoma congénito. Al iris se le estudia básicamente el diámetro pupilar y su reflectividad. Movilidad ocular. La exploración de los músculos extraoculares se inicia con la determinación de la posición primaria de la mirada. Para ello, se le solicita al paciente que fije su mirada en un punto central lejano y se ilumina de manera directa y de frente con la lámpara de bolsillo. El reflejo luminoso que se produce en la superficie anterior de la córnea coincide con el centro pupilar cuando existe paralelismo ocular. Si el ojo se desvía hacia adentro, el reflejo luminoso corneal en ese ojo será excéntrico hacia afuera. Por lo contrario, si el ojo se desvía hacia afuera, el reflejo corneal se encontrará desplazado hacia adentro. Una maniobra sencilla para descubrir desviaciones es el pantalleo alterno, que consiste en ocurrir foco de forma rápida y alterna, de manera que pueden observarse con mayor detalle los movimientos de desviación al mantener la fijación central en cada uno de los ojos. Campos visuales. Tiene como finalidad evaluar la extensión de la visión periférica. El examen se realiza colocando al paciente sentado, mirando fijamente de frente al examinador. Se pasa entonces la mano por detrás de la cabeza del paciente, haciendo movimientos ligeros con los dedos, de manera que el paciente nos indique el momento en que ha visualizado el movimiento de los dedos.
Se trata de un examen grueso que solo nos da una idea somera pero útil del estado de los campos visuales. Fondo de ojo. La evaluación del fondo de ojo con el oftalmoscopio se lleva a cabo de la siguiente manera. El explorador se sitúa frente al enfermo llevando en la mano derecha el oftalmoscopio cuando explore el ojo derecho del paciente y en la mano izquierda cuando revise el ojo izquierdo, de tal manera que evite quedar cara a cara con el individuo sometido a exploración oftalmoscópica. Se le solicita al paciente que dirija su mirada al frente en un punto fijo. La primera estructura que se visualiza es la papila o disco óptico. Este tiene un color amarillo pálido. A la papila se le estudia su forma, color, contorno, emergencia de los vasos y excavación. Posteriormente, se evalúa la retina circundante, la cual debe tener un color anaranjado, y en el sector temporal se localiza la mácula como una mancha amarillo oscuro, sin vasos y con una zona central de intenso brillo que corresponde a la fóvea. Las arteriolas de la retina se distinguen de las vénulas por tener un color rojo más vivo y un reflejo luminoso que ocupa la tercera parte de su superficie. La relación arteria-vena es de 3 a 4 y siguen ambas un trayecto semejante. Bueno, muchachos, esto, ¿qué más? Creo que, si no me equivoco, les he puesto principalmente el de fondo de ojo. Muy importante esto del fondo de ojo. Solamente cuando vemos así imágenes podemos realmente entender. No sé si ponerles esta o esta otra vez. Esta principalmente les habla, me equivoco, del aparato. A ver. Porque a veces no... Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Listo. Sigue su propaganda. Creo que no es esto. Esperen un rato. Estamos poniendo lo que no es. Ya. No me equivoco. Debería ser esto, no entiendo. O era eso. 5 minutos. Sí, esto es. Ahora sí. Mareos, No. y Este es se lo le que debe estaba informar al pensando. paciente de lo que vamos a realizar. Pudiera ser en algún momento dado una técnica Bueno, generalmente molesta, si es una molestia del oído, y que una vez nos autorice también recordarse. no, quizás este. Este, por lo menos les voy a mostrar qué es, cómo se ve. Creo que el tiempo es exacto. Sí. Ay, esperemos que les deje ver. Bueno, les he puesto estos dos videos principalmente para reforzar lo que hemos visto hasta este momento, porque a veces puede ser complicado ir explicándole, a veces es importante usar otros términos y más de manera que puedan entender. El examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas, abriendo puertas para prevenir el Instituto Nacional del Ojo. Un completo de los ojos con dilatación de las pupilas. El paciente recibe unas gotas especiales para dilatar las pupilas. Las pupilas se agrandan para permitir al oculista ver con claridad la parte posterior del ojo. Vista de la parte posterior del Así lo van a ver, o sea, como les estamos hablando, por eso es que les puse esto. También es importante al momento de realizar. Es. Solo que, a ver, ¿qué es aquí? Mejor. Ahora que la parte posterior del ojo se ve mejor, el oculista.
Ups. Se busca señales de enfermedades comunes de los ojos que pueden causar ceguera, glaucoma, retinopatía diabética y degeneración macular relacionada con la edad. Cuando los ojos están dilatados, el oculista puede ver claramente la retina. Se ve como una capa ligeramente manchada, cubierta de vasos sanguíneos. El nervio óptico se muestra como un disco anaranjado con un centro amarillo brillante, desde el cual se extienden los vasos sanguíneos. La mácula se muestra como un área más oscura a la izquierda del nervio óptico. La cámara regresa al nervio óptico. Este es el nervio óptico. El oculista busca si hay señales tempranas de glaucoma. El nervio óptico de este paciente está sano, pero si presentara señales de glaucoma, se vería así. El oculista verá cambios en la forma o color del nervio óptico. El disco cambia a una forma circular irregular, se vuelve más amarillo. El oculista podría ver también lo que se llama hundimiento del disco óptico. El disco adopta una forma de copa y los vasos sanguíneos se expanden y se alejan del centro del disco óptico. El glaucoma es más común en afroamericanos mayores de 40 años, en personas mayores de 60 años y en personas con historial familiar de glaucoma. La cámara se aleja para mostrar la parte posterior del ojo. Además del nervio óptico, el oculista también puede ver claramente la retina en la parte posterior del ojo. La cámara se acerca a la mácula. El oculista puede ver señales de retinopatía diabética. La retinopatía diabética temprana comienza con pequeños puntos rojos llamados microaneurismas. Aparecen pequeños puntos rojos alrededor del exterior de la mácula. Estos pueden convertirse en vasos sanguíneos que gotean, causando que la retina se vuelva más gruesa y la visión borrosa. La retina se vuelve más oscura, o el crecimiento de vasos sanguíneos nuevos que pueden sangrar y causar ceguera. Empiezan a crecer nuevos vasos sanguíneos. Si tiene diabetes, usted está en riesgo de desarrollar retinopatía diabética. El ojo vuelve a su estado inicial saludable y la cámara se aleja mostrando una vista más amplia del ojo. Mientras le examina la retina, el oculista también puede buscar señales de degeneración macular relacionada con la edad o AMD. Si este paciente tuviera AMD, el oculista notaría depósitos amarillos debajo de la retina llamados drusas o masas oscuras de pigmento. Aparecen manchas amarillas alrededor de la retina y la mácula. La AMD es la causa principal de pérdida de la visión y ceguera en los adultos mayores en los Estados Unidos. Fotografías de médicos que utilizan lentes para mirar los ojos de los pacientes. La dilatación